Vamos a empezar con la sesión conjunta de tarde del segundo día del Congreso y vamos a tener la oportunidad de oír y de disfrutar de la conferencia titulada La misión Gaia, una máquina de descubrimientos, impartida por Francesca Figueres, profesora titular del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. Su especialidad dentro de la astrofísica es el estudio de la formación y evolución de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Desde el año 97 participa activamente en la preparación de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Es coordinadora de la Red Española de Explotación Científica de la misión Gaia y vicepresidenta de la Sociedad Española de Astronomía. Os dejo con Francesca. Sí, muy bien. Pues, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a una reunión de ese estilo, donde no esperaba tener 300 astrónomos aficionados trabajando aquí de fuerte durante un fin de semana de vacaciones casi, ¿no? Por tanto, gracias por asistir, gracias por alguna manera por interesaros por una misión que, como sabéis, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, es una misión en la que hemos estado trabajando durante más de 15 años, más de 400 astrónomos e ingenieros en Europa. Es una misión astrométrica. Es una misión donde Europa es líder en ese proyecto. Es una misión en la que España hemos tenido un papel importante. España ha jugado un papel importante desde el punto de vista de la parte tecnológica, así lo veréis. Hemos construido, por ejemplo, en España lo que es el Gran Parasol de Gaia y hemos tenido también un papel importante desde el punto de vista científico con todo el proceso de reducción de datos. En ese sentido, yo os presento la misión y hay muchas cosas que contar, o sea que me cortan ellos cuando vea que la cosa no me estoy alargando demasiado. Mi objetivo en ese momento es contaros, ese es el índice de lo que me gustaría contar, los objetivos, los principios básicos en los que se fundamenta una visión de ese estilo, lo que es el satélite, el instrumento y el reto tecnológico que está suponiendo, cuál es la estrategia de reducción, mucha parte hecha aquí en España, qué observará Gaia, los retos científicos que vamos a tener, muchos de ellos vinculados un poco a toda esta astronomía amateur de variables, de supernovas, etcétera, etcétera. Luego la parte de, como no, una misión en el espacio necesita también de un apoyo de observaciones desde Tierra. Los primeros pasos que Gaia ha dado, si algunos estáis informados, Gaia se lanzó el 19 de diciembre de 2013, finalmente, se lanzó con éxito, se lanzó desde la Guayana Francesa y llevamos ya pues 4 o 5 meses analizando datos. Por tanto, en cierta forma es la primicia poderos contar dónde estamos, qué estamos analizando, cuándo esperamos los datos, etcétera, etcétera. Y contaros al final pues los datos para cuándo vamos a tener un poquito estos datos. Vamos a la primera parte, la idea de Gaia. Gaia, la palabra más clara, es una misión astrométrica planteada para hacer un mapa tridimensional de la galaxia. Así está dicho. Un mapa 3D significa directamente un mapa en el cual vamos a medir la posición de 1.000 millones de estrellas, la velocidad con que se mueven 1.000 millones de estrellas y la composición química, la edad, etcétera, etcétera, a través de la luz que recibimos de esas estrellas. Gaia, por tanto, se plantea como un mapa tridimensional y, como no, uno tiene que hacer un poquito de historia. Es decir, uno tiene que plantearse cuáles han sido a lo largo de la historia los primeros momentos en los que se ha planteado un mapa tridimensional de nuestra galaxia. Aquí tenéis a Immanuel Kant, siglo XVIII, estamos hablando de que directamente ya propuso aquel concepto de los universos isla, ya propuso aquel concepto de que la galaxia era un disco de estrellas, sabemos, ahora lo veréis, es algo más, que la galaxia podía no ser única, como evidentemente ya sabemos, pero estamos hablando de 300 siglos atrás, hay 300 años atrás. Aquí están, aquí se ha ido demasiado rápido, espérate, aquí, están Carolina Herschel y William Herschel. Sabéis también que en el siglo XVIII se construyó este bonito primer mapa tridimensional de la galaxia. Cuando vais a leer un poquito aquí dentro, ese mapa tridimensional se hizo suponiendo muchas y muchas hipótesis detrás. Algunas de ellas eran lugares que yo tenía una parte más densa de estrellas. ¿Será debido a que las estrellas llegan más lejos? ¿Será debido a que hay más densidad en ese punto? Todas las estrellas brillan por igual, así se construye un primer mapa que evidentemente nada que tiene que ver con lo que conocemos hoy en día. Y luego viene ya toda la astronomía fotográfica, aquí es donde empuja fuerte
el final del siglo XIX, inicio del siglo XX, 40 observatorios se organizan, se hace todo un trabajo estadístico y empezamos a entender un poquito más de eso que llamamos el universo de Kapteyn. Aquí es donde, de alguna manera, si veis esta imagen de aquí, nos queda algo tan curioso como el primer modelo que estaba planteando Kapteyn. Teníamos nuestro centro de la galaxia a unos 650 parsecs. Ahora sabemos que está a 8.500 parsecs. ¿Qué es lo que ocurría en todos estos modelos? Directamente no tenían en cuenta todo lo que es la absorción interestelar, la absorción del polvo y el medio interestelar que hacen en la luz que observamos de nuestras estrellas. Aquí hago un salto muy fuerte. El salto fuerte es, primero, supongo que todos ya conocéis la misión Hipparcos, la primera precursora de la misión Gaia, una misión que empezó a poder determinar distancias con cierta precisión. Observad, estamos hablando solo de 100.000 estrellas, para las cuales aquellas que estaban a una distancia inferior a 100 parsecs, unos 300 años luz, un pequeño porción de todo lo que es mi galaxia, esos podían estar las distancias medidas con una precisión del 10%. A partir de aquí, la determinación de distancias es siempre muy difícil y muy compleja en astronomía. Aquí viene Gaia. Aquí veis la primera comparación clara. Hipparcos podía medir posiciones de estos objetos a una burbujita muy local, centrada en nuestro Sol. Gaia nos va a dar toda esa esfera de datos con una precisión sin precedentes. Aquí es donde podéis ver un poquito cómo es la comparación entre lo que hizo Hipparcos, lo que va a hacer Gaia. Es bien distinto, pero basados en principios muy equivalentes, como ahora veréis. Gaia llegó solo hasta la magnitud 12, hay Hipparcos, Gaia va a llegar a 20. Gaia observó 120.000 objetos. Con Gaia estamos hablando de 1.000 millones de estrellas, un 1% de todas las estrellas que va a tener la galaxia. Evidentemente, llegando a magnitud 12, haciendo un esfuerzo, podía haber un cuásar. Estamos hablando de que Gaia puede determinar toda la astrometría de 500.000 cuásares. Pensad en ese concepto tan bonito de la astronomía, ¿no? Un sistema de referencia inercial, cuál, quién, dónde. Por tanto, vamos a tener la astrometría de 500.000 cuásares. Vamos a tener una precisión que hemos mejorado y queremos mejorar en un factor 100. Estamos pasando de la escala de milisegundos de arco a medir microsegundos de arco. Lo veréis ahora. La fotometría, pasamos de fotometría con filtros a espectros de baja resolución. Y una parte muy importante, Hipparcos seleccionaba las estrellas y las medía. Gaia va a ver todo lo que está en el cielo hasta magnitud aparentemente. Ese es uno de los puntos más fuertes de Gaia. No va a tener sesgos, no va a tener problemas raros, entenderemos la completitud, empezaremos la estadística estelar, saber cómo vamos a distribuir las cosas. En este contexto, aquí es donde viene para qué se construye una máquina de esta envergadura. La máquina está clara. El objetivo principal de Gaia, ahí lo veis, el objetivo principal es conocer el origen, la formación y la evolución de nuestra galaxia. La idea es, nuestra galaxia, estamos hablando aquí, 10 elevado a 12 masas solares, por tanto, 1 millón de masas solares. Aquí un 90% de esa masa está en forma de materia oscura. Aquí hay 100.000 millones de estrellas, de las cuales Gaia va a haber un 1%, eso es increíble. Y aquí están todos unos procesos dinámicos y químicos de la evolución de todo este sistema. ¿Cómo se formó la galaxia? Se formó de una manera jerárquica, pensando en pequeñas partes que se iban conglomerando y formando una galaxia como la que conocemos. ¿Cuál fue el papel de la materia oscura? ¿Cuál fue el papel de la formación estelar? Todo esto está dentro de un paquete que no solo quiere medir la cinemática, el movimiento de los objetos y su posición actual, sino también la química de esos objetos. Es esa mezcla de las dos cosas que me va a dar un concepto de evolución, formación y origen. Aquí yo no he podido, de alguna manera, obviar lo que puede ser ese contraste entre las simulaciones que estamos haciendo con los superordenadores y lo que tiene que observar Gaia. Aquí vais a ver, estos son en particular unas simulaciones de materia oscura realizadas con supercomputadores de lo que puede ser la distribución de materia oscura, Aquarius, simulaciones Aquarius, distribución de materia oscura de lo que podríamos decir Milky Way-like galaxies, galaxias que se parecen a la Vía Láctea, podían tener la distribución de la Vía Láctea. Vais a decir ahora, Gaia, una misión en el óptico,
una misión que va a ver los objetos, las estrellas, no va a ver nada más. ¿Qué puede decir de la materia oscura? La idea es clara, nos va a dar el movimiento de todos los objetos con una precisión sin precedentes. El movimiento viene determinado por las fuerzas que actúan en esos sistemas y las fuerzas que actúa y de manera importante la materia oscura. Por tanto, Gaia puede darme unos análisis de distribución de la materia oscura. Imaginad, sabemos esa materia oscura que envuelve nuestra galaxia como un halo estelar que desconocemos si es esférico, si es achatado, si es elongado, pero existe un disco de materia oscura, no sé si visteis las noticias de anteayer, etcétera, etcétera. Esas son cosas que dinámicamente tendremos que determinar a partir del movimiento de los objetos. En este montaje de aquí, yo ahora puedo plantearos de alguna manera, decir, fíjate, el objetivo principal es entender nuestra galaxia como un laboratorio cosmológico. Si yo entiendo cómo se mueve esta galaxia, cómo se ha formado, qué ha ocurrido, cuántas galaxias espirales hay en nuestro universo, qué puedo entender de ese laboratorio cosmológico y transportarlo a mi universo. Pero Gaia no se queda aquí. Gaia, de alguna manera, si tenéis todo cantidad de otros procesos astrofísicos, astrofísica del siglo XXI. ¿Qué podrá decir sobre los planetas extrasolares? ¿Cuántos planetas de tipo Júpiter van a interactuar con mi estrella brillante y van a desplazar el fotocentro? Y Gaia va a tener una precisión suficiente para verlo. Cojo este ejemplo de aquí, pero fijaros, no sabemos si en realidad el número de sistemas binarios o múltiples, estrellas binarias o múltiples, puede llegar al 50%. En ese sentido, la resolución de Gaia permitirá decir mucho en este contexto. Aquí estamos diciendo en formación estelar, en historia de la vida. ¿Qué puede hacer en formación estelar? Observad aquellos cúmulos abiertos, aquellos sistemas que estáis estudiando como amateurs, aquellos sistemas que han nacido de una manera común, aquellos sistemas que han nacido con una distribución de masas determinada. La distribución de masas, las más masivas explotan antes, las más masivas tienen una química, lanzan una química al medio interestelar. Toda esa química del universo se genera conociendo un poco la función inicial de masa. Pero es la misma la distribución de masas que nace en el disco, que nace en el centro, que nace en lugares con distinta química. Es aquí donde yo podría estar contando y contando, ¿vale? Sistemas de referencia, etcétera. Y como no, René Dufar esta mañana os ha estado hablando también de todo lo que puede hacer Gaia en el sistema solar. Este es solo un ejemplo para que veáis un poquito, decir, qué es la precisión de Gaia en frente a toda la historia de la astronomía. Claro, estamos hablando de que Hiparcos, 129 a.C., podía tener una resolución de 1 grado al medir y al posicionar un objeto. Estamos hablando que hemos evolucionado y esta es la precisión de Gaia. En ese sentido dices, vale, muy bien, esto suena, ¿cuántos ceros van acá? Pero observad en este momento, si yo pongo las cosas así. Si pensamos en que Gaia es una misión que la tecnología nos va a permitir ver y resolver el tamaño de una moneda de 1 euro, de un astronauta que lo esté soportando desde la Luna y desde la Tierra estemos observando esto. Cuando hablamos de la precisión en posición de microsegundos de arco, estamos hablando de resolver el tamaño de una moneda en la Luna vista desde la Tierra. Y a mí me gusta más ese segundo ejemplo. Vamos a determinar ese movimiento propio de esos objetos. Ese movimiento propio de esos objetos, contadlo, es el equivalente a saber y ver cómo a un astronauta que estuviera en la Luna desde la Tierra le viera crecer la uña. El ritmo al que nos crece la uña, el ritmo al que un objeto se mueve en el cielo, estamos hablando de 10 microsegundos de arco por año. Esta es la tecnología de Gaia. Aquí, evidentemente, ahora dices, bueno, pues esa tecnología, ¿cómo la vais a conseguir? El principio es precioso ver, me salté un momento, esperad. Es precioso ver cómo, estamos hablando de Bessel, Frederick Bessel, 1838, ya determinó por el concepto de paralaje trigonométrica la distancia 61 Cygni. Ya se dio cuenta de alguna manera que no es más que el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol lo que hace que cada 6 meses ese objeto cercano se proyecte en un fondo de cielo de manera distinta. Ese es el concepto de paralaje que enseñamos a los niños. Ese es el concepto de paralaje que observad. Yo veo muy claro en ese objeto. Aquí, bueno, tenéis mucha luz, pero veis el objeto cercano, ¿vale?, contra el objeto que está lejano, aunque sea directamente muy brillante. Ese movimiento relativo que yo observo en el cielo, tengo que compartirlo
con el propio movimiento de la estrella. Una estrella de alta velocidad, sabéis, una galaxia se deforma, hay una constelación se deforma, como esa constelación era hace 100.000 años, hace 200.000 años, por tanto, estamos hablando del movimiento que la dinámica de este conjunto y de sistema de cuerpos hacen sobre otros objetos como es la estrella de Barnard. En este sentido, observad, combino, y vamos a combinar directamente el movimiento de paralaje, 1 año, 2 años, ¿vale? 5 años de emisión de Gaia con lo que es directamente su movimiento propio. Una va hacia aquí, otra hacia aquí, otra hacia allá, la que es cercana, movimiento propio elevado, etcétera, etcétera. En ese sentido, ahora digo, muy bien, entiendo el principio básico, es un principio muy básico, pero ¿cómo consigues el microsegundo de arco? En ese sentido, aquí tenéis Gaia, cuando ya estaba prácticamente lista. Aquí tenéis un gran parasol solar construido en España, es Sener, la empresa Sener. Uno de los retos más importantes del lanzamiento, 1 hora después del lanzamiento, fue ver que este parasol se abrió a la perfección. Por tanto, la tecnología española funcionó ya a la perfección. En ese sentido, este parasol se opone y de alguna manera bloquea, es para recibir la energía. Tiene unas pequeñas células solares para sí detrás, lo veréis después, pero este parasol es para bloquear la luz que viene del Sol y para conseguir un instrumento que tiene que ser ultra estable. Quiero microsegundos de arco. Un instrumento ultra estable tiene que estar a 1,5 millones de kilómetros, dirección del punto de Lagrange L2, opuesto al Sol, el Sol, la Tierra, L2. Y en ese sentido, este sistema de aquí, todo el telescopio que va aquí dentro, los telescopios que van aquí dentro, tienen esa temperatura directamente de menos 110 grados para la estabilidad. En este sentido, observad cómo se tuvo que construir todo un sistema de espejos, todo probado para funcionar en el espacio, un sistema que ahora vais a ver de 10 espejos con un sistema toroidal tremendamente complejo de carbono de silicio. Esto es el esquema de lo que es esta máquina que es Gaia. 2 espejos. 2 espejos que no son grandes espejos, no es el James Webb, observad, es un espejo de 1,5 metros por 50 centímetros. ¿Por qué rectangular? ¿Por qué va a ser rectangular? Ese planteo es simplemente Gaia va a barrer el cielo de manera continua. Me interesa un campo que coja el máximo número de objetos. ¿Por qué? De alguna manera tenemos 10 espejos, 4 que vienen, la luz viene de aquí, la luz también viene de aquí, por tanto, 2 espejos, aquí ahora viene la parte importante, 2 espejos formando un ángulo de 106 grados, 2 espejos por los cuales tienen un conjunto de reflexiones, 4 reflexiones, se unen los 2 campos focales, estoy viendo aquí, por tanto, se unen y van a parar a un único plano focal. En ese sentido, observad cómo el principio básico de Gaia. Eso es un poquito más difícil. Con Gaia estamos determinando paralajes absolutas. No me estoy mirando respecto al fondo del cielo lo que está ocurriendo, sino que voy a mirar en esta dirección del cielo, aquí tengo un espejo, en esta dirección del cielo tengo otro espejo, está un ángulo de base que le llamamos 106 grados, que en espacio tiene que tener una precisión de 0,5 microsegundos de arco y cada 5 minutos lo vamos a testear para que eso sea así. En ese sentido, este campo de visión y este campo de visión verán un conjunto de estrellas y cada estrella yo quiero medir su paralaje, ese desplazamiento que os he dicho. Este desplazamiento siempre, pensad el concepto, la estrella, la Tierra, el Sol, estrella, Tierra y Sol siempre están en el mismo plano. Tierra y Sol siempre en el mismo plano, estrella, Tierra y Sol, ¿vale? Por tanto, en este caso, el Sol, la estrella y Gaia van a estar siempre en el mismo plano, el Sol, la estrella y Gaia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El movimiento de paralaje son estas líneas rojas para una estrella que esté colocada en este campo de visión y va a ser esta de aquí, la dirección Sol, Gaia, estrella, este de aquí va a ser el movimiento paraláctico que va a tener otra estrella que en este momento está a 106 grados de él. En este momento lo que me interesa son un conjunto de ángulos que maximicen lo que puede ser el movimiento relativo de este punto respecto a este punto en cuanto a la paralaje. Yo puedo luego contaros más, es un poquito largo, etcétera, etcétera, pero la idea básica es 2 campos de visión con el fin de que de manera diferencial lo que ves aquí y lo que ves aquí seamos capaces de minimizar los errores que se están obteniendo y ahora sí
lo que vamos a hacer es un sol, aquí tenemos los ángulos básicos para que esto sea óptimo, un sol que va a tener que precesionar, ¿vale? Por tanto va a ser el satélite precesionará siempre formando un ángulo de 45 grados, el eje de spin del satélite, un ángulo de 45 grados con el Sol. Estos ángulos, ¿por qué 45? ¿Por qué 106? Directamente porque son los ángulos óptimos que me permiten analizar la diferencia de paralajes absolutas entre estos dos objetos. Este es el movimiento de Gaia. Gaia está aquí. Gaia tiene dos espejos, mira hacia aquí y mira hacia aquí. Y tiene un eje de spin, un eje de rotación. Cada 6 horas va barriendo el cielo, cada 6 horas, y observad, precesiona alrededor del Sol, la dirección del Sol, precesiona su eje formando un ángulo como este. En este momento lo veréis más claro en esta imagen de aquí. Observad cómo lo que está haciendo es tener directamente esto es el movimiento de barrido continuo que va a tener Gaia durante 5 años de misión. Durante 5 años el eje de Gaia estará aquí y el eje de Gaia respecto al Sol, el Sol se va a ir desplazando sobre la esfera celeste, el eje de Gaia se va siempre 45 grados respecto al Sol y esos dos espejos, 45 grados, 90 grados con respecto al eje, van a ir barriendo y barriendo y barriendo y barriendo toda la bóveda celeste, observando todos los objetos hasta magnitud 20, sin dejar absolutamente nada. Imaginad todo ese concepto de estrellas variables que van a pasar por el campo de visión de Gaia, todo ese conjunto de supernovas que van a pasar por el campo de visión de Gaia. Ese sería un poquito la ley de barrido, como está barriendo Gaia. Y ahora os he dejado aquí una película que no sé si voy a llegar, está en inglés, si alguna cosa no se entiende, es para que entendáis muy bien que Gaia no va a tomar imágenes. Gaia no toma las imágenes que el Hubble Space Telescope está tomando, sino pequeñas ventanitas al lado de cada estrella. This is the number that the European Space Agency mission Gaia will reach, mapping each star over 70 times to nail down their position, movement and characteristics. In the end, we will hold in our hands the most precise three-dimensional map of our galaxy. No está funcionando. But how exactly will the mission... No está funcionando. Espera. Si queréis lo dejo ahí. ...measure such a vast number of stars? No, parecía que ahora funcionaba, pero... A ver si ahora funciona. La idea es la siguiente. Gaia durante estos 5 años habrá objetos que están a 45 grados de la eclíptica, que van a ser observados más de 200 veces. Otros objetos van a ser observados unas 70 veces, por tanto, en media unas 80 veces cada objeto. No funciona. Bueno, pues no os preocupéis. Lo contamos. Lo contamos así. A ver, este es el que os he dicho, el plano focal de Gaia. Esto es la joya de Gaia. Aquí van probado en espacio 1000 millones de píxeles. Esto en tamaño físico es aproximadamente 1 metro por medio metro. Estos son 106 CCDs. Cada CCD probado en espacio lleva 4000 píxeles por 2000 píxeles. Y ahora viene la parte bonita. La parte bonita es, tenemos 2 telescopios. Esos 2 telescopios, esto van a ser los Sky Mappers, donde vamos a detectar los objetos. Por tanto, un objeto, una estrella, vendrá por aquí. Y si es de un campo de visión, será detectado por esto de aquí. Y este de aquí dirá, oye, la electrónica a bordo, aquí hay una estrella, haré una pequeña ventana de unos 20 píxeles y esa pequeña ventana la vas a seguir en todo ese conjunto de CCDs astrométricas para medir exactamente por qué línea de CCD está pasando la estrella y exactamente en qué tiempo estamos bajando sus datos a Tierra. El modo de operación es el Time Delay Integration. Eso significa que a medida que el telescopio se mueve, la carga de fotones, por tanto electrones que van a parar a la CCD, se va transmitiendo por los pozos de potencial hasta terminar con la CCD, acumular toda la carga que ha recibido en ese momento y transmitir a Tierra. En ese sentido, Gaia no recibe imágenes. Gaia no es el Hubble Space Telescope. Gaia bajará pequeñas ventanitas al lado de todas las estrellas que pasen por un campo de visión, por otro campo de visión, y aquí van a estar mezclados los 2 campos de visión.
Qué interesante, queremos toda la posición exacta de esa posición relativa entre objetos, pero no solo queremos posición, queremos espectros de baja resolución, en azul y en rojo, queremos un espectrógrafo para medir la componente que nos falta, la velocidad radial. Tenemos movimientos propios y queremos la velocidad radial, por tanto un espectrógrafo para velocidades radiales. Evidentemente, toda la fotometría o espectrofotometría que podamos recibir acá, tenemos y queremos determinar todos los parámetros astrofísicos de las estrellas, absorción, temperatura, gravedad, etc. Este es para que veáis, parece feo, es directamente un espectro de Gaia, un espectro de baja resolución. Esta es directamente, ¿vale?, toda la PSF, Pine Spectrum Function, que está generando, y con Gaia vamos a bajar solo esta ventana de aquí. Gaia se autocalibra. En ese sentido, pensad, ¿qué sentido tendría calibrar las cosas desde Tierra? La idea es, Gaia va a haber 1000 millones de estrellas, Gaia revoluciona las cosas, Gaia se autocalibra absolutamente en todos los sentidos. Y por tanto, todas las tareas de autocalibración han sido muy complejas. Estos son los filtros para vosotros, para que veáis un poquito. Ese es el filtro de la parte astrométrica de las 9 CCDs que os estaba contando antes, de las 9 y bueno, varias más por columna. Es directamente sin filtro. Trabajo con la respuesta de la CCD, máximo número de fotones que vamos a recoger. Sí que el espectrógrafo, espectrofotómetro de baja resolución azul o rojo, y aquí las velocidades radiales las vamos a medir en el triplete del calcio. Vais a decir, ¿por qué en el triplete del calcio? ¿Por qué das prioridad a las estrellas más frías? Directamente porque la mayoría de estrellas que hay en nuestra galaxia, muchas más frías que no calientes. Por tanto, se prioriza directamente a las estrellas frías. La estrategia de reducción, no voy a entrar mucho en ella porque realmente es compleja. La estrategia de reducción es una cantidad, para decirlo así, inmensa de parámetros a resolver de manera simultánea de cada fuente. Imaginad que tenemos 100 millones de fuentes bien comportadas, no son variables, no son dobles, no son nada. Estas nos van a estabilizar el sistema. Estos 100 millones de fuentes tienen cada una de ellas 5 parámetros: posición, paralaje, movimientos propios, pero claro, y la latitud del satélite va junto, y la calibración de las CCDs, cómo están y cómo se están moviendo esas estrellas, va junto, y los parámetros globales, los parámetros de la relatividad general que sabemos que intervienen cuando uno tiene esos microsegundos de arco, todo eso va todo en el mismo paquete. Imaginad ahora lo que supone resolver un sistema de ecuaciones, un sistema de datos en el cual todos estos datos están jugando un papel determinado. 5 años de misión, por tanto, observad aquí, un petabyte de datos, 5 años de misión, tantas operaciones de coma flotante, todo esto requiere una cantidad de CPU brutal y, por tanto, a nivel europeo hay 5 o 6 centros que procesarán los datos. Uno de los centros es el Centro Español, el Centro de Supercomputación en Barcelona. Pero este reto de ese proceso iterativo global ha sido tremendamente complejo, diseñado y simulado para que converja, para que llegamos a la solución. Ahora viene para mí la parte bonita, yo me gusta la parte de explotación científica, y ahora veréis un poquito lo que observará Gaia. Para saber lo que observará Gaia se ha tomado un modelo de galaxia, en este caso un modelo de Besançon, pero ya optimizado, y vamos a ver las estrellas, vamos a ver los objetos del sistema solar, vamos a ver los objetos extragalácticos. En ese sentido, este modelo de universo se ha generado durante 15 años por el consorcio, ha estado liderado por Barcelona, y esto de aquí nos permite generar y simular todo lo que Gaia va a ver. Esto está todo ya en la red, esto lo podéis buscar de la base de datos de Estrasburgo, y por tanto sabemos de alguna manera todo lo que tenemos que encontrar, ¿vale?, a nivel de número de objetos, etcétera, etcétera. Aquí, solo para ver algunos números que os pueden sonar curiosos. Solo estimamos que el número de variables pueden ser 28 millones. ¿Vale? Esas 28 millones de estrellas variables van a estar observadas durante una media de entre 70 y 200 veces cada objeto. Observad lo que supone eso de la gran cantidad de datos que va a suponer el archivo de datos. Objetos binarios, quizás el 52% de la población que yo vaya a ver, por tanto de estos 1000 millones de objetos. Así podría continuar y continuar y continuar con todo lo que puede observar Gaia. Mirad por un momento lo que estábamos contando antes. Vas a tener distancias 3D, distancias en el plano galáctico, este es en el plano galáctico, distancias para estrellas de tipo azul o de tipo
F o de gigantes K, con una precisión, fijaros, distintos tipos de objetos, del 10%, quizá a 5 kiloparsecs de aquí, a 15.000 años luz. Esto es lo que me tiene que trazar la estructura espiral, por ejemplo, de mi galaxia. Cuando vas a las escuelas a enseñarles Gaia, dice, pero mi galaxia tiene 2 brazos y sabemos que tiene 2. No sabemos el número de brazos que tiene nuestra galaxia. No sabemos el número de barras que tiene la galaxia. Sabemos que es barrada, pero puede tener 1 o 2 barras. Todo eso lo va a permitir una buena estructura, ¿vale?, y posicionamiento de estos objetos. En cuanto a la paralaje, es la precisión, evidentemente, a medida que la estrella se hace más débil, estamos disminuyendo la precisión y pasamos de microsegundos de arco a centenares de microsegundos de arco. O aquí, por ejemplo, los que estáis aficionados en la fotometría, de estrellas variables, de estrellas tal, cada tránsito de la estrella de estos 70 que os decía, cada tránsito, si es una estrella brillante, va a estar medida con esa precisión en magnitudes. Estrellas más débiles podemos tener precisiones de centésima por tránsito. Luego tendremos 200 medidas. Y observad que no vamos a preseleccionar objetos. Son todos los objetos que se ven en el campo de visión. Esto sería en velocidades radiales, kilómetros por segundo, por tanto, se puede hacer mucha astrofísica. Estos son los espectros de Gaia pasados ya unidimensionalmente, en la banda azul y en la banda roja. No entro demasiado más en ellos, son objetos de baja resolución y aquí hay muchas técnicas de inteligencia artificial para poder clasificar los objetos en base a esto. Os he contado un poquito lo que puede hacer en cuanto a, por ejemplo, toda la química del disco galáctico, si se formó desde dentro hacia afuera, si se formó de fuera hacia adentro. Todo esto nos lo va a proporcionar Gaia, pero yo he preferido esta charla daros algunas pinceladas sobre esa otra ciencia que Gaia puede hacer, aparte del origen, formación y evolución de nuestra galaxia. Imaginad aquí, conocéis 30 Dorados, preciosa en las nubes de Magallanes, la nebulosa de la Tarántula en las nubes de Magallanes, muy bonitas estas 2 imágenes del Hubble Space Telescope, y esta parte de aquí es esta sección que hemos tomado la base de la imagen del Hubble Space Telescope, y estas cajitas verdes que veis aquí es lo que Gaia va a bajar. Gaia va a bajar los datos que hay en estas cajitas sabiendo exactamente en qué instante bajan los datos, de qué posición de la CCD bajan los datos. Eso supone que de las nubes de Magallanes están a 50.000 parsecs, ¿vale? 130.000 años luz o lo que sea. Vamos a tener un total de millones de estrellas. Por tanto, la precisión con la que vamos a medir la distancia a las nubes de Magallanes es increíble. Precisión relativa del 0,5%, pero no vamos a ser capaces de resolver el 3D de las nubes de Magallanes. Pero no obstante, en objetos como la nebulosa de la Tarántula y ese cúmulo tan bonito, el cúmulo Homelin, donde está la estrella que creemos más masiva y tal, vamos a poder determinar con esa distancia velocidades de 1 o 2 kilómetros por segundo. ¿Os imagináis cuál puede ser el conocimiento dinámico de lo que ocurre en un cúmulo de formación estelar tan intenso como este a una precisión de 1 o 2 kilómetros por segundo? Aquí hay otro ejemplo, no podía evitar de alguna manera, sacar a Henrietta Leavitt, directamente Henrietta Leavitt, la conocéis todos, 1912-1913, establece la escala, ¿vale?, de distancia gracias a lo que ella estudió 25 cefeidas en la nube pequeña de Magallanes, donde ella descubrió de manera muy clara una relación entre el brillo, en ese caso aparente, todas a la misma distancia, y directamente el periodo de variación que muchos astrónomos aficionados han trabajado y trabajado durante años. Henrietta Leavitt determinó la relación periodo-luminosidad, en este caso a partir de 25 cefeidas. Podéis saber ahora los catálogos de cefeidas, hay programas muy intensos y muy potentes, pero aquí está uno de los catálogos donde la fotometría está bien hecha, 500 objetos cefeidas, estrellas jóvenes, estrellas pulsantes, estrellas que de alguna manera están en las regiones de formación estelar, tremendamente inmersas dentro del disco, pero observad que esto es lo que conocemos y todo esto lo va a medir Gaia. Por tanto, todos estos 9.000 cefeidas colocadas en lugares distintos de mi galaxia, con distinta química, me permiten redefinir la escala astronómica de distancia de las cefeidas para usar en cosmología, teniendo en cuenta no solo el periodo y la luminosidad, por ejemplo, sino la metalicidad de estos objetos. Por tanto, es otro ejemplo de las capacidades de Gaia. Este es el ejemplo bonito, pues claro, de ese
cuál es el sistema de referencia inercial. Cuando les cuentas a los estudiantes de primera física, tienes que tener un sistema de referencia inercial, pues evidentemente el sistema de referencia inercial lo van a marcar los cuásares en Gaia. Esta cantidad de cuásares que Gaia puede ver hasta magnitud 20 hace que la precisión, la rotación sea mínima ya para poder inercializar ese sistema de referencia. Otro ejemplo. Aquí viene directamente la idea de Gaia cada día, durante 8 o 10 horas, va a tener contacto con Tierra. Una de las estaciones importantes, la antena de SAC, 35 metros, y va durante 8 o 10 horas bajar toda la telemetría de datos. Esos datos, en 24 o 48 horas, tendremos lo que llaman estos Science Alerts, es decir, habrá un preprocesado de estos datos para decirme si hay un objeto que antes no estaba allí, un objeto que posiblemente es una supernova, un objeto que puede ser una nova, y estos objetos en 48 horas permitirán que la comunidad en Tierra podamos de alguna manera establecer cuál es, por ejemplo, el seguimiento de una supernova que se acaba de descubrir, o aquí, ¿vale? Aquí están todo el conjunto de estrellas variables que conocéis bien, pero fíjate, new things. ¿Hay algún tipo de objetos, de alguna manera, que pueden ser como las cefeidas o que pueden ser como las estrellas llamamos del cúmulo rojo, trazadores de distancia que aún no conocemos, que tienen unas precisiones de variación que aún no conocemos? Evidentemente aquí volvemos a lo mismo. Gaia tiene completitud, precisión fotométrica, carencia de sesgos, por tanto, hay todo unos estudios de qué parte del diagrama de Hertzsprung-Russell podríamos analizar y podríamos analizar con Gaia para determinar otros trazadores de distancias. Este es un ejemplo bonito de las supernovas, porque claro, todos andamos con estos supernovas, espectros de supernovas en Tierra, ¿vale? Desde que se captó hasta luego, cuando ella va haciendo todo el periodo, toda la bajada de estos días de variación. Estos de aquí son los espectros que hemos simulado y creemos que Gaia va a medir de esas supernovas. También hemos estimado, evidentemente, a partir de lo que conocemos, que Gaia podrá detectar del orden de 6.000 nuevas supernovas. Pero de estas 6.000 nuevas supernovas que puede detectar Gaia, que puede lanzar la alerta a Tierra para que se siga desde Tierra, hemos estimado, son estimaciones, son modelos, que quizá una tercera parte serán detectadas antes del pico de emisión. Eso significa que toda la máquina se pone en marcha después de una alerta de Gaia. Esta es una parte importante de lo que puede producir todo este sky transient que puede darnos Gaia. Otro ejemplo, simplemente porque es mi campo, tenemos los brazos espirales y llamamos estas estrellas runaway, estrellas que quizá han sido expulsadas, estrellas muy jóvenes, por un proceso de binarias que se han interactuado o de alguna manera por una explosión de supernova. Estrellas que tienen un movimiento muy rápido, una edad muy joven, que actualmente somos incapaces de saber atrás en el tiempo dónde han nacido estas estrellas. En este momento la precisión de Gaia va a permitir completamente determinar lo que llamamos en física el potencial galáctico, la distribución de masa. Y conocida la distribución de masa sabes las fuerzas. Por tanto, puedes echar para atrás de alguna manera el movimiento de los objetos. Podría hacer varios ejemplos, como René ya os ha hablado un poco de los sistemas solares. Quizás solo aquí contaros que este archivo de Gaia, un archivo de Gaia, 1 petabyte de datos, ese archivo se empezó a trabajar ya en el 2013, está liderado de nuevo por España. Este archivo, en el que trabajan ya 150 astrónomos, es el que de alguna manera es la promesa de Gaia. Este archivo no estará disponible hasta 2023 y este archivo seguro tendrá que encajar y hacer su modelado con todo lo que se conoce en X, banda infrarroja, banda lo que sea. Por tanto, directamente el archivo de Gaia es uno de los retos más importantes que se nos plantean desde el punto de vista europeo y desde el punto de vista español. Aquí desde Tierra se está siguiendo directamente, ya se empezó un programa, porque evidentemente Gaia va a determinar velocidades radiales, pero solo para las estrellas más brillantes, hasta magnitud 17 o hasta magnitud 12 para las azules. Por tanto, se ha empezado ya 300 astrónomos, 300 noches de observación en Flames, en el VLT, y es un proyecto que está en marcha para tener espectros de más alta resolución que apoyen de alguna manera toda la ciencia que tiene que hacer Gaia. En este sentido hay otro reto también español, con una participación española importante, que es directamente el nuevo espectrógrafo multiobjeto que se
se ha diseñado ya, se construirá pronto y esperemos que en 2017 esté operativo en el telescopio William Herschel de Canarias. Un sistema que va a medir los espectros simultáneamente de unas 1000 estrellas en el cielo, con esa velocidad radial, ese movimiento que nos faltará para las estrellas débiles de 2 kilómetros por segundo. Aquí, por ejemplo, también os he puesto otro de los trabajos importantes. Por ejemplo, sabéis que Calar Alto, con el telescopio de 2,2 metros y con el nuevo espectrógrafo CAFE, ese espectrógrafo de altísima resolución está siendo utilizado ya para toda la fase de preparación de la explotación científica de Gaia. La explotación científica de Gaia es directamente, actualmente, 140 astrónomos españoles están coordinados en una misma red, ¿vale? Tenemos la página web, me contactáis, lo que sea, coordinados ya para coordinar toda la tarea de explotación científica. Es decir, no podemos ir con las mismas herramientas que vamos hasta ahora. Las cosas van a cambiar drásticamente y estos son típicos ejemplos de lo que se puede hacer en Calar Alto como explotación, ¿vale?, de los datos que mandará Gaia y como complemento a estos datos. Aquí me quedan 5 minutos, ¿sí? Menos. Bueno, aquí nada, son 3 minutos. Ahora voy aquí y dices, Gaia ha dado sus primeros pasos en L2. Os cuento, yo diría que aquí sois casi los primeros que vais a tener noticias. Gaia se lanzó el 19 de diciembre, visteis, ¿vale?, a las 10:12, tiempo europeo, se lanzó con éxito. Al cabo de una hora se abrieron los paneles solares con éxito. Gaia se fue hacia el punto de Lagrange L2, por tanto, 1,5 millones de kilómetros. Gaia llegó al punto de Lagrange L2, por tanto, observad aquí, llegó al punto de Lagrange L2 y empezando su fase que llamamos de comisionado, su fase de calibración, su fase de testeo, de verificación de todo ese complejo diseño instrumental. Los subsistemas de antenas, relojes, todo lo que puede ser directamente la parte de energía consumida, paneles solares, todo funciona a la perfección. Los datos se empezaron a recibir ya desde la antena, evidentemente. Tenemos otras 2 antenas que también siguen Gaia. Y eso, el 8 de enero de 2014, por tanto, prácticamente al cabo de 20 días, ya había hecho ese viaje de 1,5 millones de kilómetros. Ya veíamos, algunos astrónomos aficionados vieron cómo Gaia se iba haciendo tenue, hasta que lo perdimos directamente. Llegamos a L2. Se inicia el movimiento de barrido. Está previsto, y esto estaba previsto ya inicialmente, que Gaia iba a tener toda una fase que, antes de precesionar respecto al Sol, Gaia iba a tener toda una fase de calibrado que se iba a hacer con una zona que era el polo eclíptico. Por tanto, estaba riendo el polo eclíptico y sé que justo ayer, ¿vale?, dejó de barrerlo. A ver, os cuento. Esta es la primera imagen de Gaia. Esa imagen, en la página web, si vais directamente al blog de Gaia, podéis ir, está todo contado allí. Esta es la imagen del Hubble Space Telescope, qué bonita. Esta es la imagen de Gaia, pero qué aburrida que es, ¿no? Esta imagen de Gaia quizá es la única imagen que habrá de Gaia. Gaia, como os he dicho, va a bajar esas ventanitas alrededor de cada estrella. No podemos bajar todo el cielo barriendo la magnitud 20. Por tanto, Gaia va a bajar una ventanita, pero para las pruebas de foco de Gaia, esos 10 espejos que tienen al nivel del milímetro darme el foco óptimo, Gaia bajó una preciosa imagen de NGC 1818 en las nubes de Magallanes y fijaros, esta parte del cielo es solo un 1% del plano focal de Gaia. ¿Veis ese plano de focal de Gaia? 0,75 grados cuadrados y esos 1.000 millones de píxeles. Esto directamente es lo que ha ayudado a toda la comunidad que está haciendo en este momento el comisionado de Gaia a mantener y fijar cuál es el foco óptimo y, por tanto, el movimiento óptico de los 2 últimos espejos. Aquí podéis ver otro de los aspectos que nos sorprendió. Evidentemente, uno tiene Planck, que también está en L2. Uno puede medir Planck desde Calar Alto, desde el observatorio, como astrónomos aficionados, magnitud 18,5, 19, y esperábamos de Gaia una magnitud 18,5, 19. Pues Gaia, sorprendentemente, su plano, su espejo, su parasol, estos 9 metros de diámetro, tiene una magnitud de aproximadamente 21. Esto ha supuesto redefinir las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la órbita del satélite. Uno puede saber la órbita del satélite dónde está por medidas radiométricas. Te mando y me devuelves y sé la distancia a la que está. Pero necesitamos de alguna manera unos telescopios, en este caso ahora, al hacerse débil
¿vale? Al ser más débil de lo esperado, unos telescopios de aproximadamente 2 metros, para que nos digan cuál es el movimiento de Gaia allí. Cuando Gaia ha llegado a L2, se mueve por lo que llamamos una órbita de Lissajous, una órbita exactamente así, que creo que os he puesto con anterioridad. ¿Veis? Esta órbita es una órbita de Lissajous alrededor de ese punto de equilibrio inestable que es L2, y Gaia va orbitando aquí, igual que está orbitando Planck. Estos son 300.000 kilómetros en algunas de las direcciones, ¿eh? Pero en este sentido, pues ha sido una sorpresa, se ha resuelto la sorpresa y ya están estos telescopios, el Liverpool y también el de Paranal, directamente siguiendo Gaia y siguiendo con precisión la órbita del satélite. Aquí es una parte, aquí es para que veáis. ¿Veis Gaia aquí? A ver, esperaros. Esta es Gaia, este es el satélite, ¿vale? Si lo veis aquí, espera, sí, no. Ahora, ¿veis Gaia? Os cuento otra cosa. Ha habido una sorpresa, por decirlo así, una preocupación, por decirlo así, porque en el plano focal 106 CCDs de Gaia tenemos una pequeña luz difusa en alguna de las CCDs, una pequeña luz difusa que con una periodicidad del spin de Gaia, de la rotación, de cada 6 horas aparece esa luz, vuelve a aparecer esa luz, y esa luz difusa lo que hace es que en ese momento la estrella que esté pasando por allí, en lugar de recoger un cielo y un fondo de cielo de magnitud 22,5, etcétera, etcétera, si una luz difusa está ahí presente, nos bajamos a magnitud 18 o 19. En ese sentido, cuando esa estrella pase por ahí, no va a tener la detección que esperábamos de la relación señal-ruido. La vamos a tener cuando pase por aquí, y Gaia sabemos que de momento esos 5 años de misión los tenemos asegurados, pero pueden ser 6 de acuerdo con la energía que el satélite tiene, que de verdad que tiene más energía porque está consumiendo Gaia del orden de lo mismo que consume una bombilla de 60 vatios. Por tanto, tenemos la energía suficiente, pero esa luz residual ha tenido que entenderse realmente de dónde provenía. Este ha sido un tremendo y complejo proceso de trabajo que ha hecho todo lo que se llaman los payload experts de Gaia, y que creemos ya entendemos que es parte de la luz difusa que nos viene directamente del Sol reflejada en lo que sería todos los bordes del parasol del telescopio. Esto directamente se conoció, se trabajó, se modelizó, se ha visto cómo podía ser, cogiendo ese, yo os decía que está el Sol, Gaia, bueno, el Sol, la Tierra y Gaia tiene ese parasol puesto así, y aquí tienen los instrumentos. En ese sentido, estos 45 grados se movieron y se desplazaron. Durante ese momento en que tú coges Gaia y durante 24 horas, cosa que los ingenieros estaban negros, 24 horas lo pones así, por tanto lo apoyas directamente contra la luz del Sol, el red detrás en ese momento va a tener un brillo mucho más intenso. En ese momento pasó a tener un brillo de magnitud 15 y a esto responden estas bonitas imágenes. La tomada desde Mauna Kea directamente fue el momento en que él volvía a tomar su posición de origen y su posición de base. Y estas dos que os he mostrado antes eran las que estaban observadas desde el Monsec. Esta luz difusa, en estos momentos, creemos que tendremos que vivir con ella. Eso supone que tenemos 6 años de misión en lugar de 5, son unos cuantos de los 200 tránsitos cuando vaya a pasar por allí que va a tener problemas, pero eso sabréis más dentro de un tiempo. Por tanto, estamos trabajando harto y duro sobre esto. ¿Qué significa esto? Esto significa, en cuanto a la recepción de datos, científicos, significa que los datos científicos esperábamos empezarlos a recibir directamente a primeros de mayo, y ahora estamos hablando de primeros de julio, porque teníamos que entender exactamente cada pieza, lo que está funcionando del satélite. Aquí solo pequeños ejemplos para que veáis lo que la Comunidad Europea está haciendo. Esto es un instituto de Barcelona, pero se hizo un seguimiento, como cronológicamente, en marzo, desde la sala de operaciones de SOC, todos los científicos y los ingenieros de SOC hicieron una tertulia con estudiantes, 2.000 estudiantes de 34 escuelas de 10 países europeos para contarles Gaia, para contarles el funcionamiento, para contarles lo que estábamos haciendo, para ver, aquí están ellos probando los efectos de paralaje con su dedo. En este de aquí es directamente otra de las pruebas fuertes que hemos hecho y que con éxito, esta prueba fuerte con éxito es, os he dicho que primero pasábamos todas las estrellas por los Sky Mappers.
Ahí detectaban las estrellas, veía que había una estrella de magnitud 20, oye, síguela y síguela en esta posición. En este sentido estos son los Sky Mappers, donde detectaron las estrellas, donde dieron las órdenes a todo el sistema electrónico que llevamos a bordo para sigue esta, sigue las de magnitud inferior a 13 en amarillo, 13-16, en azul, 16-20. La precisión en la que está colocando las ventanas de las CCDs que luego transmitirá y luego esa información la transmitirá a tierra es excelente desde este punto de vista. Eso fue una de las últimas pruebas. Aquí, ya para terminar, es un bonito gráfico de lo que vamos a recibir de Gaia. Esa es la pregunta, ¿no? Pero ¿cuándo voy a tener datos? ¿Cuándo me los vas a dar? En este sentido, desde el lanzamiento, creíamos que eran 4 años. Hay 4 meses de comisionado, ahora van a ser 6 meses. Por tanto, añadirle un par de meses a cada una de estas cosas. Desde el lanzamiento a los 22 meses, ¿qué es lo que ocurre? Gaia tarda 6 meses en barrer todo el cielo. Por tanto, hasta que yo no lo haya barrido una mediana de 3 veces, no podré tener de alguna manera una cierta posición y iterar de forma global todo ese proceso de reducción. Por tanto, a los 22 meses de misión vamos a tener posiciones, tendremos mucha más cosa, pero nos van a dar posiciones de estrellas del catálogo Hipparcos para ver lo que Hipparcos determinó, lo que determina Gaia y tener unos bonitos precisiones en la posición y, por tanto, en los movimientos propios. Pero básicamente, si esto es una primera pincelada para que vayamos comiendo algo los astrónomos, ¿no? Es al cabo de 28 meses que tendremos ya los primeros datos de la fotometría, magnitud G, magnitud en el azul del espectrógrafo, magnitud en el rojo del espectrógrafo, paralajes y movimientos propios para los objetos. Será los 40 meses que ya podrán darnos todos los datos de espectrofotometría, gran cantidad de terabytes y petabytes de datos, las velocidades radiales y empezaremos a terminar las primeras órbitas, por ejemplo, de sistemas binarios. Y no será hasta el cabo de 65 meses, por tanto he tenido que trabajar durante 5 años para tener esos 200 medidas, 80 medidas, etcétera, etcétera, que yo tendré todo el problema de variabilidad, todas las curvas de luz, todo lo que puede ser la dinámica de los sistemas binarios, etcétera, etcétera. Por tanto, este es un poco el plan inicial de actuación de Gaia. En ese sentido, yo creo que fue ayer que ya pusimos el satélite. Hasta ahora el satélite estaba trabajando en modo de hacer los test en el polo de la eclíptica y a partir de ayer ya está haciendo ese movimiento, su eje de precesión alrededor del Sol. Por tanto, es a partir de ayer que tiene ese barrido nominal de datos. Queda claro que estamos ya peleándonos con los datos desde el día aproximadamente 8 de enero de 2014. ¿Vale? Por tanto, muchísimo trabajo por hacer, pero realmente un reto tecnológico y esperemos que una astrofísica del siglo XXI. Entonces, las preguntas que me queráis hacer ahora o después o cuando queráis, las páginas web están todas en Gaia, pues mucha cosa en castellano. También la red europea de Gaia. Sabéis que está gente de Granada, gente de Madrid, gente de Barcelona, por tanto, los contactos en cualquier centro de investigación podemos tener gente dispuesta y si no yo misma a contactar con vosotros a partir de esto. Pues es un poquito.